Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias a Dios por este domingo que nos permite reunirnos una vez más. La mayoría del mundo hispano hoy celebramos o celebran el Domingo de Resurrección. Ya en su momento hemos hablado de la diferencia de lo que es la Pascua como tal, el Passover en inglés, a diferencia del Easter. Le digo esto porque en algún momento le pregunté a un compañero, un amigo americano, algo, bueno, explícame qué tiene que ver los conejos con los huevos de colores y aparte de chocolate, no me supo decir, pero dice, pero hay que celebrar el Easter anyways, ¿no? Y así, no digo que esté mal, no digo que no estoy condenando a nadie, solamente comentando que es bueno saber, ¿verdad?, el porqué de las cosas. Y bueno, eso lo comento porque es el día, este domingo de abril, que culmina la Semana Santa, ¿no?, con el Domingo de Resurrección. Pero le quiero compartir algo, usted puede ver ahí la imagen. Es una imagen de las ruinas de una iglesia quemada, y aquella frase que Pablo le expresa a los corintios: perseguidos, mas no desamparados. Y quiero compartir este tema esta mañana, este día, porque en la noche, o sea, usted sabe, hay veces que, así como dice la Biblia del rey Nabucodonosor, a veces se pregunta uno, se duerme uno preguntándose las cosas que están por venir o algún tema específico, y Dios en su misericordia puede hablar con sueños. Cuando hablamos de los sueños, cuando hablamos con los jóvenes, ¿eh?, en algún momento de los sueños de Dios preguntábamos cuáles son las características de un sueño de Dios, y decía alguien, son sueños que dan paz, y no. Precisamente el sueño de Nabucodonosor, de Faraón, en la Biblia eran sueños que los inquietaban, que le quitaban la paz, que ya no los dejaban dormir, estar a gusto. Lo que quiero decir con eso es que uno puede distinguir en el sentir o en lo que queda después de tener un sueño, cuando es un sueño, dice el Salmo, dice uno de los salmos, aún en las noches me enseñas mi conciencia. Los sueños Dios los puede usar para mostrarnos lo que hay dentro de nosotros, pero también en su misericordia, le digo, es parte de la profecía de Joel 2, de que los ancianos verían visiones y los jóvenes soñarían sueños. Y tuve un sueño donde, usted sabe, hay diferentes tipos de sueños, si usted pone atención. Hay veces que uno sueña en blanco y negro, hay veces que uno sueña a color, hay veces que uno puede recordar todos los detalles, sueños donde son muy vívidos, usted puede sentir, usted puede percibir los aromas. Y tuve uno de esos sueños donde imagínese un edificio así en Nueva York para poder ubicarlo en su mente, un edificio así. Y entonces en el sueño éramos parte de la familia, entre amigos, algún grupo de personas desconocidas, pero estábamos celebrando que se podía, no recuerdo si era un cohete o un avión, pero podíamos lanzar algo al espacio exterior, ¿no? Como humanidad, ¿no?, como generación. Y estábamos muy contentos, y entonces le decía que imaginara un edificio así en Nueva York, pero de esos edificios que tienen restaurantes en la parte alta, ¿no? No un rascacielos, pero sí arriba, un restaurante. Entonces estábamos ahí celebrando, y de repente se soltaba, bueno, era una manifestación en las calles, ¿no?, que uno podía asomarse y ver. Y decíamos, pues porque había gente, o sea, veía que hay, bueno, le quiero compartir que tuvo como etapas mi sueño, ¿no? La primera etapa eran manifestantes en contra del gobierno, no estaban de acuerdo que algo haya despegado de la tierra, ¿no? No quiero afirmar que se refiere al arrebatamiento figuradamente, no lo sé, solamente éramos testigos de haber lanzado algo al espacio exterior, y entonces había gente que estaba manifestando en contra, ¿no? Gente común, ¿no? Gente común y corriente, manifestándose en contra del gobierno. ¿Por qué permitía eso? Y nosotros seguíamos ahí celebrando y todo, y de repente ya cuando queríamos salir, ¿no?, para irnos a nuestras casas, resulta que ya no podíamos, porque entonces las protestas tomaron un giro. O sea, se podía ver en los carteles que tenían, y alguien decía, una mujer decía, es que ahora ya no es una protesta contra el gobierno, sino ahora es una protesta, una manifestación abiertamente en contra de Cristo y los cristianos, ¿no? Ok. Se entendía que la mayoría de los que estábamos ahí en ese restaurante, en mi sueño, éramos cristianos, ¿no? Entonces digo, pues, bueno, ahorita no es prudente salir, ¿verdad? Y vamos a esperar que pase, y pues respetamos a las personas, pero no vamos a colisionar con ellas, ¿verdad? Y pasaba. Pero de repente ya podía ver afuera del restaurante, imagínense como en las escuelas, ¿no?, que está el salón y en la planta alta se ve el pasillo, ¿no? Hay ventanas. Había un pasillo así en ese restaurante, y entonces ya entraba otra mujer y decía, ya no es una protesta contra el gobierno, ya no es una protesta contra los cristianos o contra Cristo, sino ahora ya, se lo digo como lo soñé, dice, ahora ya son satanistas, ¿no? Y usted sabe los símbolos y las expresiones,
Y me llamaba la atención porque usted sabe que los satanistas de hoy día, contrario a lo que uno pudiera pensar o opinar de ellos, son gente que se mueve mucho en el anonimato, ¿no? Realmente no les interesa promover una doctrina, una filosofía como tal, simplemente operan, hacen lo que tienen que hacer y tan, ¿no? Pero en mi sueño ya era una manifestación abierta, pero ahora ya no una manifestación solamente, sino ya una agresión, ya un ataque cuerpo a cuerpo, ¿no? Ya físico, afuera estaban ya desviviendo gente, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, ya no es sano que estemos aquí, pero tampoco podemos huir y nos quedamos ahí. Y entonces, otros detalles del sueño es de que le comento que había amigos, familia, y entonces cuando entraban esas personas ya a agredirnos directamente al restaurante, en el sueño, había una persona y le decíamos, ¿no? Recuerdo que estaba mi hijo, estaba yo, le digo, es que él no es cristiano, él no profesa, él no es cristiano. Dice, no nos importa, por estar con ustedes también, ¿no? Y lo desvivían. Y luego una pareja que estaba con nosotros, un cónyuge agredió al otro, ¿no? Le disparó porque dice, no, yo no soy de ellos, yo soy de ustedes, y se iba con ellos. Y nosotros nos quedábamos y ahí se acaba el sueño. Recuerdo solamente que no estoy diciendo que soy el más valiente, o sea, dice la Biblia que, hablando de Jesús precisamente en ese tenor de la resurrección de Cristo, dice, suelto los dolores de la muerte. Cuando usted ha enfrentado la muerte, ha estado cerca de la muerte, sabe que tanto físicamente como en el alma, en el espíritu, cuando uno razona tantas cosas así en segundos, es doloroso. Y entonces, bueno, es dolorosa la muerte, pero al menos sentí paz. Dije, bueno, quiere decir que sí, en mi espíritu, en lo profundo de mi ser, sí estoy dispuesto a morir por Cristo. No porque sea valiente o no me duela, sino porque no lo creo de otra manera, ¿no? Y espero que Dios nos guarde hasta el final, como vamos a ver hoy. Y entonces ahí se despertaba mi sueño, yo podía sentir cómo me cortaban. Y así como platiqué con algún hermano amigo en algún momento, si algún día nos tocara, ¿no?, padecer algo así, nuestra única oración sería que ser los primeros y que el cuchillo tenga filo, ¿no? Porque si no, pues van a batallar, ¿verdad? Y algo interesante, lo comento para el récord, es que casi siempre que yo me sueño en tiempos finales, en eventos del fin, no sé por qué siempre me sueño con traje, no sé por qué, pero ahí estaba yo con traje y estaba listo y digo, bueno, gracias a Dios, ¿no? Y ya, me desperté, ¿no? Digo, wow. Y en cuanto me desperté vino esa palabra, ¿no? Persecución. No estoy diciendo, y Dios me habló y dijo que viene persecución. No, sería yo falso. O sea, simplemente le estoy compartiendo un sueño, una duda que yo no tenía, nada que yo haya estudiado en la semana. Simplemente quiero atender a esa administración del Espíritu por lo que pudiera venir, ¿no? Por lo que pudiera venir. Y bueno, ahí le puse yo una imagen, ahorita le comento un poquito más. Y quiero compartirle, ¿no?, de la versión de las Américas, segunda de Timoteo 3:12. Recuerde que esta es una carta donde Pablo le habla a un joven pastor llamado Timoteo. Le está hablando a alguien de experiencia, alguien con una trayectoria, a un joven nuevo que puede dar testimonio del apóstol Pablo, y le dice, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y quiero enfocarme un poco porque no es un tema que yo domine, pero usted lo puede buscar. Ahí le saqué un screenshot a la página de Puertas Abiertas, Open Doors en inglés. Es una asociación no gubernamental, obviamente de hermanos, y se enfocan mucho pues en los países que abiertamente hay persecución, ¿verdad? Siria, norte de África, allá en las regiones asiáticas. Y yo solamente se lo puse ahí porque ahí usted puede unirse a las listas de oración, puede aportar económicamente, saber lo que están trabajando. Quiero compartirle, por si usted no sabía, lo que es la LMP, las siglas LMP, es lo que aparece ahí, Lista Mundial de Persecución, y la van actualizando cada año. Y yo digo que es de los casos conocidos porque muchos de los casos, como en México se sabe, no es algo que haga que la gente se rasgue las vestiduras, ¿verdad? Comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en algún momento, donde son expulsados, son despojados de sus pertenencias, de sus animalitos, de sus tierras, expulsados de la región. A los que son campesinos les niegan el agua y como dijo aquel personaje Maussan, ¿verdad? Y nadie hace nada, nadie hace nada. No es algo como que le importe mucho a la sociedad porque vea que de alguna manera nos ven, a los cristianos nos ven como tontos, nos ven como ignorantes, como fanáticos, ¿verdad? Como promotores de lo que hoy se llama un discurso de odio, y entonces no es algo que importe mucho. Sin embargo, vea lo impactante que es, ¿no? Dice ahí su estadística, solamente voy a mencionar esta estadística y ahí usted puede ver Open Doors o Puertas Abiertas.
Dice 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. Uno, llámese en el trabajo, en la escuela, a nivel universitario, en su comunidad, ¿no? Donde se desenvuelve. Y luego lo van enfocando, dice 1 de cada 5 en África. Entonces imagínense, 1 de cada 5 en África, quiere decir que de cada 100 un grupo de 100 personas, 20 van a ser perseguidos en África. 2 de cada 5 en Asia, entonces ya estamos hablando como de un 40%. 2 de cada 5 en Asia. 1 de cada 16 en América Latina, pero al final de cuentas perseguido. A pesar de que usted sabe en su tiempo, nuestros padres, la generación anterior, eran gente que era muy religiosa, ¿no? Y gente, incluso nuestros padres hoy celebran las fiestas en el pueblo, las fiestas patronales, y usted sabe, echan la casa por la ventana. Y lo que quiero decir con eso es de que eran gente muy religiosa a pesar de no tener tanta enseñanza, ¿no? Ya hoy, creo que en todos los grupos, tanto católicos como cristianos, vemos una deserción en la fe, en las filas. Y por otro lado, lo que viene siendo el globalismo, ¿va? Usted puede estudiar eso, pero que al final, al enfocarlo en la palabra que acabamos de leer y lo que le acabo de compartir de mi sueño de la persecución, se nos olvida, mire, se nos olvida que aparte de lo que son estas estadísticas, ahí viene lo que son cristianos asesinados, iglesias atacadas, cristianos detenidos, porque no todos los matan, ¿verdad? Muchos los torturan, otros hermanos. Usted puede buscar, hay testimonios de gente que cristianos los arrestan allá en aquellos países extremistas, de religiones opuestas, y cuando los encarcelan con gente así, ¿no? Y que los hermanos dan su testimonio y dicen, yo sé que me pusieron ahí para que me matara. Por la gracia y misericordia y poder de Dios termina convertido el otro, pero le digo, si usted y yo no hemos enfrentado así el filo de la muerte, no sabemos realmente lo que es estar ahí. O lo que es como Jesús, ahora los que siguieron la semana de la pasión, ¿verdad? Como ora el Señor, Jesús allá en Getsemaní dices, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Y tiene muchas interpretaciones, pero al final, dicho en buen chilango, él era el que se iba a rifar el tiro, ¿no? O sea, él es el que iba a dar su vida, él es el que iba a aguantar, dice la Biblia, toda contradicción de pecadores contra sí mismo. Usted y yo por cosas menores nos ofendemos, ¿no? Pero el Señor Jesús ahí lacerado, desnudado, despojado de todo, le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende y vamos de la cruz y creeremos en ti. Y que el Señor, sabiendo en su corazón, si yo lo hago, no va a haber redención para el hombre. Es algo muy duro de enfrentar. Solamente los que están llenos del Espíritu Santo, o el primer mártir de la iglesia, Esteban, está ahí en el libro de los Hechos, solo alguien lleno del Espíritu Santo puede decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Solamente alguien lleno del Espíritu Santo, en el momento de su muerte por su fe, puede decir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cualquier otro, en ese momento, su mismo instinto de supervivencia lo llevaría a agredir y a ver cómo puede salvarse. Sin embargo, la gente que está consciente de su fe, que está convencida de su fe, simplemente pues Dios va a estar con ellos en ese momento. Y entonces quiero llevarlo a la palabra esta mañana, lo que es la persecución en el Nuevo Testamento, porque desde el Antiguo usted va a ver, en Hebreos, en Hechos se menciona cómo siempre ha habido persecución, ¿no? Caín persiguió a Abel, Ismael a Isaac, y así usted puede ver las persecuciones que ha habido. Es un tema muy amplio, pero yo lo quiero enfocar en el Nuevo Testamento. Y como cristianos yo sé que estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y cada que ocurre algo, sea manera de broma o porque no sabemos o porque así es, decimos que ya Cristo viene, es que ya el Señor viene y por eso pasa esto, ¿eh? Y estamos esperando eso y usted sabe, yo no soy nadie, yo soy un don nadie. Yo no tengo ninguna autoridad ministerial, de títulos, de certificaciones, pero gente como, voy a dar nombres, ¿verdad? Como el doctor Lacraig y Tiel Arroyo han hablado acerca de esa, o de la doctrina de arrebatamiento, ¿verdad? Y cómo es de que usted la puede criticar y condenar, pero al final, como decía el doctor Miguel Núñez, ¿verdad? Miren, todos esperamos el regreso del Señor, y si va a haber un arrebatamiento, el enfoque no sería el arrebatamiento, sino estar preparados para ese momento, como yo le decía en mi sueño, ¿no? Estar preparados para ese momento. Y entonces se nos olvida Mateo 5:11, las bienaventuranzas del Sermón del Monte. El Señor Jesús decía, ¿verdad? Dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron, otra vez esa palabrita, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y se nos olvida, decimos, no, es que si me persiguen pues no es algo bueno, ¿qué van a decir de mí? El testimonio, pues acaso va a ser que
Y se nos olvida que es parte de las promesas, ¿verdad? Dijo el Señor en otra ocasión, vas a recibir el reino con persecuciones, ¿no? Y no queremos ser perseguidos, es una palabra que nos escandaliza. Realmente, seamos sinceros, hermanos cristianos y cristianas, nos escandaliza esa palabra, persecución, nos escandaliza, pero vea que el Señor nos dio un plan de acción también. Se nos olvida, bueno, le puse primero Romanos y luego Mateo, pero es que Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen. Le digo, usted bendeciría, espero que no me bloquee el video, pero hay un grupo extremista, BOCOKARAM, allá en África, que secuestra jovencitas o jovencitos y quema las iglesias. Usted puede ver las noticias, meten a los hermanos a la iglesia y le prenden fuego, o llegan con los rifles y los acribillan. Aquí en una iglesia de las que íbamos, de americanos, el pastor, bueno, se lo digo porque es una realidad, aquí en Estados Unidos no sabe en qué momento puede llegar un francotirador, sí, así le dicen, ¿verdad? Un tirador, un shooter, ¿verdad? Adentro de una iglesia, y dice, bueno, yo tengo agentes que saben qué hacer, la iglesia sabe que lo que tiene que hacer también. Hay iglesias que se podrían escandalizar y decir, pues no, que confían en Dios, pero pues también si Dios nos ha dado, ¿verdad? O sea, entonces le digo porque hay iglesias así, yo he estado en iglesias así, donde se va a defender. Recientemente, hubo un evento ahí en Lakewood, una iglesia muy grande, hubo un evento, alguien entró y hubo gente herida. Es algo que uno tiene que tener presente, pues, ¿no? Pero entonces le digo, piensa en eso y que leamos en la Biblia, bendice al que te persigue. No está en nuestra mente, no está en nuestro corazón, ¿verdad? Bendecir al que nos persigue no está. Y yo le estoy hablando a un nivel físico. El Señor Jesús, le he repetido, lo tenía que enfrentar a un nivel intelectual o frente a frente, ¿va? Tú no eres hijo de Dios. Dice la Biblia, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Le digo, estando en la cruz, cuando iba camino a la cruz, ¿verdad? Dice que se burlaban de él los soldados, le pusieron la corona de espinas, lo cubrían con un manto púrpura y le golpeaban. Y decía, profetiza, ¿quién te golpeó? Dice la palabra de Dios, como cordero fue llevado al matadero. Y hemos hablado de eso porque Apocalipsis dice, pelearán contra el cordero, pero no le vencerán porque él es rey de reyes y señor de señores. Y lo veíamos la semana pasada, cómo pelea un cordero. Nosotros, mire, por menos que eso, ya estamos diciendo, y va a haber el respaldo, y quién es hijo de Dios, y ahorita queremos ser así como los Boanerges, ¿verdad? Hacer descender fuego del cielo como Elías y que los consuma a los pecadores. Pero dijo el Señor, no sabes de qué espíritu eres. No venimos, bueno, no vine a perder almas, dijo el Señor, vine a salvar, perdón por el vine a salvarlas. Entonces redundo porque dice ahí, bendice al que te persigue, al que te ultraja. Mateo 10:23, el Señor Jesús les dijo, no van a acabar de recorrer las ciudades de Jerusalén antes de que venga el Hijo del Hombre. Pero dijo, cuando os persigan, otra vez esa palabra, cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Huye a la otra. O sea, hay momentos donde tenemos que huir, y es así donde si usted estudia el tema como tal de la persecución, lo puede perseguir su pasado, y ahí no es de huir, ¿verdad? Ahí es de enfrentar. Recuerdo que mi pastor nos enseñaba cuando usted lee en la Escritura, que dice, yo mismo no pretendo haber alcanzado, sino que dejando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, no recuerdo la versión, por eso lo comento atribuyéndole a él que nos lo enseñó, decía que hay una versión que dice, corrigiendo lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Hay momentos donde no es de huir, pero usted ve que dice, huye de la fornicación, huye el enemigo huirá, ¿no? O sea, tanto uno tiene que huir como uno puede hacer huir, ese es otro tema por sí mismo. Pero hablando de una persecución literal, previó el Señor Jesús y dijo, cuando te persigan en una ciudad, huye a otra. Es una promesa la persecución. Mire, Juan 15:20, no lo va a ver ahí, pero apúntelo, dice, acordaos, está hablando el Señor Jesús, ¿no? Y se acuérdese de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, dice el Señor Jesús, también a vosotros los perseguirán. Acuérdense. O sea, el Señor Jesús no fue un líder así como, nadie puede igualarme, ¿no? Él en su sencillez, en su humildad, ustedes harán cosas mayores que yo, porque yo voy al Padre. Pero también sepan que si me persiguieron a mí, en otro pasaje dice, si esto hicieron en el leño verde, refiriéndose a sí mismo, en el vástago, dice, cuánto más a vosotros. Y son cosas que le digo que como cristianos, amén, esperamos el regreso del Señor, queremos estar, como dice Tesalonicenses, recibirlo en el aire y estar siempre con Él, amén, claro que sí, así sea, claro que sí. Pero a veces se nos olvida que, y como vamos a ver ahorita, que a veces nos va a un grupo de cristianos, y no es que es mi oración, que no sean todos, pero que es parte de una promesa, que es parte que el Señor está diciendo, si a mí me lo hicieron, si a mí me persiguieron, no puedes vivir y caminar y pensando o sintiéndote
lastimados, y en algún momento nos enfrentamos a eso, y es a cualquier nivel, ¿verdad? Porque nuestros hijos que van a la escuela, recuerdo a mi amigo pastor, ¿verdad? Mi hermano pastor, Felipe. Él dice, los muchachos que se gradúan de la high school son valientes, son guerreros, claro, porque usted no sabe lo que tienen que enfrentar, la oposición, la burla, ¿verdad? Y le quiero contraponer una película, ¿no?, reciente de El Robot Salvaje, ¿no?, Wild Robot. Y algo decía, o sea, porque el robot estaba programado a hacer el bien, ¿no?, en la película. Pero entonces decía el zorrito, bueno, este robot pensaba que haciendo el bien iba a poder cambiar el mundo. Y si lo que yo me burlé al principio, dice, pero tenía razón. Bueno, nuestros hijos enfrentan algo así, les enseñamos la palabra, vence con el bien el mal. Es una frase sencilla, ¿va?, leerla, aprender o escucharla, pero enfrentarla, hermano. Y los jóvenes de hoy, el que se atreve a hacer frente, ahí como las películas estas de God's Not Dead, ¿verdad?, se puede ver a un nivel universitario enfrentarse a profesores, a compañeros, le digo, la burla va a estar implícita, se requiere pues esa valentía, ¿no? Pero hay mucha gente que dimite y dice, no, pues sí va, no, yo creo que sí estamos mal los cristianos. Hay gente así, hay gente así. Mire, la persecución, le digo que usted lo podría ver en un enfoque, esto solamente es la introducción todavía, ¿eh? Lo podría ver así como pasado, presente y futuro. Apocalipsis 12, hablando del gran dragón, ¿no?, que entendemos, mismo Apocalipsis dice, la serpiente antigua, el dragón que se llama Satanás, ¿verdad?, el diablo que nos acusa, cuando es enviado, lanzado a la tierra, dice, él se enfureció sabiendo que tenía poco tiempo, salió enfurecido contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia. Y dice ahí, por eso le puse este verso y no el primero, porque dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces le digo, cuando usted y yo, lo que leíamos al principio de Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en esta generación, conforme a los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, va a padecer persecución. Va a padecer persecución y se nos olvida. Pero ahora quiero enfocarle algo porque le dice, Señor, bueno, Señor, ¿de qué hablo, no? De los hermanos que son perseguidos allá en Siria, usted puede ver las muertes, así nada más en este año, 2025, lo que va del año, estamos ahorita en abril, 4 meses, la cantidad de hermanos que han padecido muerte y que no han dejado de congregarse, y que usted busca las imágenes o cuando le publican la noticia, porque luego las borran, porque es violencia, ¿va?, violencia explícita. No por eso dejan de congregarse, y usted ve a los hermanitos en iglesias que han sido quemadas, así como la que le ponían la imagen, con paredes derribadas, pero las bancas ahí, y siguen ahí los hermanos congregándose, alabando y bendiciendo, buscando de Dios, aún sabiendo que eso les puede costar la vida, no saben en qué momento le va a llegar el golpe. Pero quiero ahora enfocarle lo que el Señor me daba lo que quiere que le comente, ¿va? Lo que quiere el Señor que le comente, para que usted se prepare, usted y yo estemos preparados. Segunda de Timoteo 3:10, o sea, el contexto del pasaje con el que empezamos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Verso 11, porque el apóstol se toma el detalle, el cuidado de persecuciones, ha seguido mis persecuciones, sufrimientos. Y usted puede ver que tuvo varios, ¿no? Hay un momento donde Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Se entiende que fue en algún momento donde lo apedrearon al punto de que lo sacaron arrastrando los hermanos, y dice que le fue dada una revelación que no es dada a expresar con palabras. Pero él no recuerda eso, sino que le dice a Timoteo, persecuciones y sufrimientos como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Creo que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué persecuciones sufrí? Pero de todas ellas me libró el Señor. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Recuerdo, usted puede buscar, no lo puse porque ya ve que los derechos de autor, pero hay un video en internet que a mí me gustó mucho, nos lo puso el pastor en la iglesia igual un domingo, entre semana, donde un hombre llevaba a otro así secuestrado en un carro, ¿no? Y lo venía así, amenazando con un arma, ¿no? Dice, aquí bájate, ¿no? En medio del bosque lo baja, y cuando lo baja así, le ponte de rodillas. Dice, ¿estarías dispuesto a morir por Jesús? El Jesús que tú me predicas. Y aquel llora y no sabe qué contestar, no lo estoy condenando, solo estoy describiendo el video. Y dice, te voy a preguntar una última vez, ¿estás dispuesto, sí o no?
y aquel ya se orina en los pantalones, dice, la verdad no. Y entonces el hombre que tiene el arma, a pesar de que usted lo ve así como muy duro, se pone a llorar, se quebranta. Dice, no eres digno del evangelio. Vete de aquí, no te quiero ni ver, ¿no? No eres alguien digno del Señor, del que tú me predicas. Y le digo, así muchos cristianos hoy día sí cantamos, cumplimos la religión, declaramos y esperamos que sean arrebatados por el Señor, sabiendo que sin santidad y sin paz nadie va a ver al Señor. Amén. Se nos olvidan esos pequeños detalles. Pero el punto es de que dice la Biblia, de todas esas me libró Dios, y le comentaba ese video porque a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios 4:9, dice el apóstol Pablo, perseguidos, mas no desamparados. Es de donde toma el título este mensaje esta mañana, perseguidos, mas no desamparados. De hecho, cuando a los romanos les habla del amor de Dios, el apóstol Pablo les dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Persecuciones? Eso no quiere decir que Dios no te ame. Amén. No quiere decir que Dios no te ame, que seas indigno. O sea, en su soberanía Dios tiene Él ve un panorama completo. Nosotros vemos la foto, Él ve un panorama completo. Y hemos entendido, dice la Biblia, que parte del consuelo de Dios es que vamos a poder entender al final, porque no ahorita. Porque ahorita, ¿quién le podría consolar en su situación? Decía mi pastor, yo no estoy en sus zapatos. Pero el Señor sí lo padeció. Y entonces quiero comentarle 3 aspectos de la persecución que menciona aquí el apóstol Pablo, porque entonces cuando la Biblia se enfoca específicamente en detalles, algo nos quiere hablar el Señor, ¿verdad? Como aquí que le digo, Pablo tuvo muchas persecuciones, iba contando sus naufragios, los tiempos que tuvo hambre, peligros en el bosque, peligros de día, peligros de noche, peligros de ladrones. Él experimentó muchas cosas, porque el Señor en Hechos 9 recuerda cuando manda a su siervo que ore por él. Le dice, es necesario que él sepa cuánto hay que padecer por mi nombre. ¿Me es un instrumento escogido? Sí, pero tiene que saber cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y entonces, de todo lo que padece, Pablo le menciona a Timoteo Antioquía, Iconio y Listra. Entonces solamente le voy a poner el pasaje y vamos comentando, ¿no? Entonces, cuando usted busca lo que padeció en Antioquía, Hechos 13:44, dice la palabra de Dios, ahí el contexto dice que había profetas y maestros ahí en Antioquía. Y es cuando se menciona a un profeta, Agabo, dice que dio a entender por el Espíritu, una de las profecías de aquel tiempo, que se cumplían, porque ahí dice se cumplían los tiempos del gobernador Claudio, es que iba a haber una hambruna, ¿no? Entonces venía una hambruna, mandan a Pablo y Silas y los mandan a dejar una ofrenda ahí a los hermanos, se quedan trabajando ahí en Antioquía, en la región de Asia, se quedan allá. Pero vea entonces que nos relata la Biblia, el día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Perdón, le pregunto, ¿usted había visto en los años 80, 70, 90 todavía tanto judaizante en internet? Que quisieran compartirle su fe, pero que llegaran a este punto de decir, de contradecir. Incluso, ni quiero mencionar el nombre, pero por ahí uno muy visto, muy seguido, que menciona el Talmud, y estaba estudiando que ni siquiera es un Talmud judío, es un Talmud babilónico. Pero que, por decir, hablando de las blasfemias, ¿eh? Dice que Jesús está hirviendo en el infierno en excrementos. ¿Se imagina de lo que estamos hablando? Bueno, eso no es nada nuevo. Eso está desde los días de Pablo, y tampoco quiero que será hacer un discurso antisemita, no. O sea, lo que estamos diciendo, vea esto como un sistema, ¿verdad? Es una figura, es un sistema. Donde ahora, o sea, hemos platicado por sí jóvenes o nuestros mismos hijos, ¿verdad? Nosotros en nuestra generación de jóvenes no necesitábamos tantos argumentos como la generación de hoy. Igual, no sé, crecimos en un hogar cristiano, pero no cuestionamos tantas cosas. Lo poquito que cuestionamos fue suficiente para, como le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Para permanecer en la fe, en el amor, tener una ética cristiana, conducirte, por otro lado, como dice la palabra, en esa trayectoria de la adolescencia y la juventud, comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque tuvimos nuestras experiencias, no solamente de iglesia, sino que me refiero a ese tipo de experiencias o de decisiones importantes en la vida, de con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, qué voy a estudiar. Algunas erramos, pero otras
creo que acertamos. ¿Y cuál fue el secreto? Cuando la gente, como mi esposa y a mí nos preguntan, ¿cuál es el secreto de que permanezcan tanto? Pues la gloria es para Dios porque es por los principios cristianos. Cosas que hemos hecho en nuestra vida, no porque la gente las merezca, ¿no? Sino, y que les hemos dicho, no es ni porque lo sienta ni porque lo merezca, sino porque soy cristiano y porque Cristo dice eso en tu palabra. Eso no podemos predicar. Sé que hemos fallado en otras cosas, pero ha habido momentos en los cuales hemos podido dar ese testimonio. Pero el punto, me regreso, es de que dice que esa persecución de Antioquía tiene que ver con contradecir, con blasfemar, por un lado, ¿no? Entonces vea cómo nuestros días, le digo, y sobre todo hoy, ¿verdad? Cualquiera sube un video a YouTube, cualquiera, incluso usted lo puede ver, no sé, en su círculo, pero le he comentado que hay gente con la que yo platico y que me dice, no, pues que tú estás mal, ¿no? Tuve 3 años de seminario, pero al menos estudié, ¿verdad? No estoy así como que al aire haciendo las cosas, ¿verdad? Dediqué años de mi vida para estudiar, ¿verdad? Pero hay gente que ya hoy se para y dice, no, es que los videos de TikTok dicen que no es cierto, que es falso, que no existió, que no lo puedes comprobar, en serio. Y entonces ya tú le sacas otros, ¿no? Bueno, pero a ver, mira, este es un doctor, no es cristiano, es un doctor secular, o sea, de nivel de doctorado, ¿eh? ¿Ya viste lo que él dice? Él que estudió dice que no puede afirmar lo que tu video de TikTok dice, porque pues no sería congruente el doctorado con lo que... No, pues yo no sé, pero así dice TikTok. Bueno, ok. Pero entonces es lo que estamos viviendo, esa persecución. Entonces le digo, es una persecución cultural, es una persecución a través de, voy a usar la palabra adoctrinamiento porque es lo que es, ¿verdad? Que la gente usted ve cuando es un sistema, ¿no? Cuando ya gente de Oriente, gente de Occidente ven las cosas iguales y que cuando ya alguien les pregunta, oye, ¿y por qué dices esto? Ah, no, pues no sé. Oye, ¿y por qué dices que son tantos delitos? ¿Sabes a qué se refiere? Y entonces ahorita le voy a mencionar de eso un poquito más adelante, pero vea entonces cómo aquí el punto es la contradicción y la blasfemia. Entonces hoy son pocos realmente la gente que se atreve a debatir, ¿no? A un nivel académico, se lo he compartido, porque hay cosas que nosotros tenemos un límite, ¿no? De estudio y Dios nos mandó a hacer ciertas cosas, pero hay otro tipo de cristianos también que están a un nivel, van a Oxford, van a Cambridge, van a Harvard, van a esas universidades y están ahí debatiendo. Pero hay muchos que a la hora de que los contradicen, simplemente pierden el debate, ¿no? Igual y porque no tienen un carácter, igual porque no tienen un testimonio. Entonces vea cómo hay que trabajar el testimonio y el carácter. Pero más adelante en esta persecución de Antioquía, vea el verso 50, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Fíjese que esa palabra piadosas y distinguidas tiene que ver con un término griego que es de la nobleza, es decir, que no solamente eran gente de buena reputación, o sea, tiene que ver con reputación, sino también con una formación. Entonces le digo, hoy día hay mucha gente que, a diferencia de muchos cristianos que dejan la escuela, ellos sí terminan su escuela, ¿no? Y no solamente terminan la escuela, sino que van con una mentalidad de ocupar lugares de gobierno. Y mientras que los cristianos, muchos cristianos hemos perdido el tiempo pensando que no vale la pena estudiar secularmente, pues no tenemos un título pues para ir a pedir allá. Será minoría lo que quiera, pero con el plan que tienen, vea que aquí no necesitaron de la mayoría. Con una minoría pero bien colocada, dice, expulsaron a Pablo, obviamente a los apóstoles, al cristianismo lo expulsaron de sus límites. Y entonces así hoy podemos ver, le digo que dentro de mi sueño era algo así que yo veía, ¿no? Las pancartas, lo que decían, y era mucho de lo que vemos hoy día. Le digo, un satanista como tal no está buscando promover su religión, no les interesa, pero que tienen efectividad, claro, en lo secreto tienen mucha efectividad. No les interesa ser conocidos, no entran en debate, hacen lo que hacen y ya. Pero entonces vea que nosotros por un lado tenemos que estar ahí. Claro que ahora también habría que ver, ¿verdad?, que repetidas veces en la historia, desde el principio, después de que el Señor Jesús resucitó, siempre se buscó, bueno, desde antes querían acabar con el pueblo de Israel, no han acabado con el pueblo de Israel, es un testimonio de que Dios es. Y luego con el cristianismo igual lo querían vencer, y la Biblia, y cada generación se ha levantado gente así, académica, principal, y no han podido. No han podido. Pero tiene que haber gente que estemos dispuestos, como Pablo,
Así, bueno, voy a ser perseguido, pero voy a hacer lo que me corresponde, ¿va? Sé que no estoy desamparado. Dice, de todas ellas me ha librado Dios. ¿Cómo me vas a librar Dios de esto? Bueno, pues estudia, prepárate, obtén la certificación que necesites. Quien de ustedes, muchachos, que tenga un título, pueda colocarse en un lugar de gobierno, ¿va? Entre ahí. Le digo porque no solamente es una formación intelectual, se requiere un carácter y obviamente una fe, ¿verdad? Porque si no estás dispuesto, pues obvio que usted lo puede ver ahí en la Biblia, un Nicodemo que tenía temor, va con Jesús de noche, se que era influyente, pero tenía miedo de que le quitaran el cargo. Vamos a avanzar, mire, Antioquía, Iconio, ese lo encuentran en el... entonces ahí dice, entonces como la gente no quiso, es fuerte lo que le dicen, va a decir, miren, ciertamente les predicamos a ustedes judíos porque así lo marca la palabra, ¿eh? Primero los judíos y luego gentiles, pero como ustedes no se consideraron dignos de este evangelio, nos vamos a los gentiles y dice que se van a Iconio, dice, sacudiendo contra ellos el polvo de los pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Entonces le digo, mientras que por un lado hay gente que va a desertar porque dice, sí es cierto, el cristianismo es falso. Hay cosas que yo he meditado, en la semana tuvimos una administración muy fuerte con un homeless, sin piernas. No le restauró las piernas, Señor, pero yo veía que hay cosas que, dice la Biblia, ¿verdad? Que la fe no es para todos. Entonces hay cosas que lo que le quise con eso es que hay cosas que no se van a solucionar como la gente quisiera. Y que lo puede ver en la vida del Señor Jesús cuando vienen dos hermanos peleando una herencia. Y le dice, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y dice, ¿y qué me puso por juez entre ustedes? Hay cosas que nosotros tenemos que resolver. Nosotros como personas. Hay cosas que la fe te va a ayudar, pero hay cosas que si no lo hace, entonces tienes que ver la manera de cómo lo va a hacer, porque entonces esa gente termina no creyendo en Dios, ¿no? Termina no creyendo en Dios, ya sé lo que me puede argumentar y decir, pero el punto es, dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y entonces ahorita leíamos igual cuando abríamos Corintios, dice, hay gente que no entendió la sencillez del Evangelio. Es gente que va a la perdición. Es algo un poquito complejo, ¿eh? Pero le quiero decir que entonces mucho va a radicar en la intelectualidad, en el raciocinio de la gente, y que uno tiene que estar bien preparado, ¿eh? Para no, que a pesar de la realidad uno no deje la fe, no apostate de la fe, porque es lo que ha pasado hoy día. Mire, Hechos 14, entonces vamos a ver Iconio. Iconio es interesante porque Iconio es la única palabra de esas tres que tiene un significado, ¿no? De donde viene ícono, imagen, icónico, ¿eh? Una imagen, una estructura. Y dice que en Iconio, aquí fue algo bien interesante porque dice que le habló hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y de griegos, ¿no? Aquí ya entonces, eso que despreciaron en Antioquía, aquí hablar con los griegos, dice la Escritura, ellos cuando llevan a Pablo ante el Areópago, ¿eh? Dice que entonces era gente intelectual que buscaba sabiduría, ¿no? Buscaba sabiduría, buscaba cosas nuevas, y aquí creyeron. Pero otra vez, le digo, no es un mensaje antisemita, así está escrito. Dice a los judíos que no creían, o sea, que hay quienes creen y no creen. Entonces, los que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de las gentes contra los hermanos. Quiero que ponga atención a esta persecución. Corrompieron los ánimos y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Entonces, le digo que usted lo tiene que ver a lo que estamos viviendo hoy. Porque cuando nosotros, mi esposa y yo lo vivimos con nuestro hijo, ¿no? Hay veces que uno por decir ve que esta semana murió Vargas Llosa, ¿no? Un escritor peruano, fue una figura muy prominente, ¿va? En la literatura, en su manera de pensar, un pensador de nuestra época. Y por ahí salió, ¿va? Como dijo Vargas Llosa, ¿va? Te deseo el salario de Cuba, la libertad, de no sé, así tirándole al socialismo, al comunismo, ¿no? Y ya iba yo a ponerle así como, ándale, aquí recordando a Vargas Llosa y me pongo a investigar, oiga, ¿y de veras Vargas Llosa dijo eso del comunismo y del socialismo? No lo dijo, ups, no lo puedo compartir. Bueno, pero ya me abstuve, ¿no? Pero ¿qué le quiero decir? Que entonces que hay gente que hoy ya no se basa, ya no promueve algo porque sea verídico, porque le conste, porque lo ha verificado, sino que es el sentir, ¿no? Y entonces se levanta el odio, o como ahora platicaba con mi hija, ¿no? Algo de nuestro contexto, no sé cuántos años dura este video, pero en el 2025 salió una serie llamada Adolescencia, ¿no? En Netflix. Y pues como la estaban promoviendo mucho, sí, desperdicié 4 horas de mi vida para verla. Pero al final me pude haber ahorrado 4 horas y veía nada más el comentario de un pensador, ¿eh? John Acquaviva,
que lo hizo allá en Reino Unido, porque la serie se hizo allá en Reino Unido, y entonces él decía, básicamente te están diciendo lo contrario, ¿no? Porque quien comete ese tipo de crímenes, como el que se menciona en la película, es gente de otra etnia social, no es castigada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que se ha victimizado a la gente que muchos años atrás padeció. Incluso algo interesante como hoy día, hasta el mismo enemigo, sí, Satanás, el diablo y todo lo que él es, se ha victimizado. No le quiero dar ideas, pero usted va a escuchar series como una que se llama Has Been en Prime, que aunque no se escribe con S, es como a lo que ha sido, Has Been. Una película que ganó premios, ¿no? FLOW, de un gatito, ganó premios, pero que lo que están promoviendo, y creo que desde Shrek, no me acuerdo si es la 3, cuando el mal se levanta contra el bien, dice, oye, somos más los malos que los buenos. ¿Por qué siempre nos tienen que subyugar? ¿Por qué no nos dan oportunidad de defendernos, de ser escuchados? Y el mal hoy día se ha victimizado. Pero como le regreso al punto, es un sentir, y como hay mucha gente así, o sea, que ha sido abandonada y que ha sido lastimada, no me estoy burlando, simplemente son cosas que nos han pasado así en la vida y que pues en Cristo tenemos una solución a todo eso, porque a eso vino, a buscar salvar lo que se había perdido, y que a través de Él, recibiendo el perdón de pecados, seamos presentados perfectos delante de Dios. Pero hay gente que por el sentir dice, no, yo no quiero cambiar, yo no quiero ser diferente, yo no quiero a tu Dios. Yo solamente quiero estar bien conmigo mismo y lo demás no me importa. Entonces vea que esa es una persecución, porque le decía en mi sueño, eran etapas, ¿verdad? Empieza contra el gobierno, sigue ya contra enfocándolo a la iglesia, pero luego ya es una agresión literal. Y Jesús lo profetizó, dice, llegará día cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Entonces hay gente que anda apoyando un montón de causas, y cuando le preguntas, oye, pero ¿tú has visto que esos no promueven eso en sus países? ¿No? Banderas de colores, banderas de color verde. No, en esos países que tú defiendes, ahí no están promoviendo eso. Porque ahí aplican la ley como va, su ley, ¿va? ¿No te das cuenta? Pero entonces, como le redundo aquí, corrompen el ánimo contra los hermanos. Tampoco le estoy diciendo que todos los cristianos somos una perita en dulce, porque somos bien fanáticos a veces, ¿verdad? No somos empáticos. Como ahora lo que quiero aprovechar para comentarle, porque son cosas que pasan. Usted sabe, allá en República Dominicana, ¿verdad? Hubo una disco que fallecieron muchos jóvenes. Y gente cristiana se levanta y dice, y eso Dios me había mostrado, ¿y por qué no lo avisaste antes? ¿No? Una. Y dos, yo le comparto mi corazón. Yo me quedo pensando, porque yo fui criado con libertad y he procurado a mi hijo y a mi hija criarlas igual, con libertad, ¿verdad? Y hay veces que, aunque son niños de iglesia, dice, bueno, pero la Biblia a mí me enseñaron que aunque yo vaya a esos lugares, no le estoy promoviendo que vaya, le comparto mi experiencia, que decía, pero tú tienes que ser luz donde estés, ¿verdad? La luz, dijo el Señor, resplandece en las tinieblas. La luz en la luz, a los que están en su iglesia de 4 paredes, pues claro, todos brillamos ahí, ¿verdad? Pero brillar en medio de las tinieblas es otra cosa. Entonces, bueno, como luego hemos visto igual en el caminar de nuestros hijos, que son una buena influencia en nuestra opinión, ¿verdad? Que el Señor perdone. Decía que el hermano, mi humildad es mi más grande orgullo. Nada. Lo vemos así. Entonces, lo que quiero decirles es que a veces les damos oportunidad de ir a eventos, ¿verdad? Fiestas, así, para que sean luz. Obviamente no se están toda la fiesta, nos dicen, ¿sabes qué? Me aburrí, ya ven por mí. Pero yo me quedo pensando en relación a eso que pasó. Digo, y si hubiera sido una de esas ocasiones que yo dejo ir, a lo mejor por el cantante que está, a lo mejor no hubiera permitido, ¿verdad? Pero pienso, o sea, X, que lo hubiera dejado ir a una fiesta con sus amigos y se cae ahí el techo donde están. Y yo ¿me gozaría? Yo no podría, o sea, porque digo, yo sé lo que mandé a mi hijo, a mi hija, ¿va? ¿Y cómo podría yo gozarme del dolor de un padre, de una madre que está sufriendo la pérdida, de un esposo, etcétera? ¿Me explico? Pero así hay gente que somos cristianos tan insensibles que, mire, ahí usted lo puede ver y no es mi batalla, ¿verdad? Pero pensémoslo. Y entonces a lo que vamos con este punto es de que a veces por eso la gente ya no nos escucha, porque dice, para tu falta de empatía, ¿sabes qué? Para ser como tú, mejor me quedo como estoy. Y entonces, ¿qué viene? Viene persecución. Y el último, mire, Listra. En Listra entonces sigue el capítulo Hechos 14. Ahí pasa algo muy interesante, ¿no? Porque dice que entonces al ver que sanan a un cojo, Pablo, lo alaban como un dios, ¿no? Oh, dioses en forma de hombres han venido aquí a la tierra. Pero entonces vea cómo, entonces ahora le digo la persecución, vea cómo empieza el verso 9. Dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Entonces los que te atacan intelectualmente en su posición gubernamental o de poder,
pero también los que mueven las redes, ¿no? Y que pueden controlar no lo que es objetivo, sino lo que es el sentir, corromper el ánimo de las personas. Esos vienen y ahora persuaden a la multitud. Y entonces lo que yo podía, esa próxima me hablaba claramente, fíjate los lugares. O sea, no, la persecución es un tema por sí mismo a desarrollar, claro. Pero fíjate los lugares que menciona Pablo y coinciden con lo que el sueño que le compartí, ¿verdad? Aquí es una agresión física. Y si habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Se da cuenta a lo que vamos? Entonces usted no sabe, o sea, le digo, usted y yo, no está, yo donde estoy, gracias a Dios podemos reunirnos, salir con la Biblia bajo el brazo. No pasa que nos hagan alguna mala cara y hablen a espaldas. Pero que ya vayan a la iglesia y la agredan, la quemen con usted adentro, con sus hijos y que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque, mire, obviamente si pasa o no pasa, el Señor lo va a permitir. Pero pase o no pase, tenemos que estar preparados, amén. Y entonces vea que a pesar de eso, lo tiene que tener en su corazón, en su mente, decir, bueno, puede pasar, o sea, primero Dios que no pase. Pero si pasara, vea entonces cómo Pablo, el verso 21 dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Eso es lo que no le leí el pasaje anterior, ¿verdad? Dice que a pesar de eso, dice que confirmaron el ánimo, ¿verdad? de los hermanos. Aquí igual 22. Confirmando los ánimos de los hermanos otra vez en Listra, en Iconio y Antioquía, les exhortaron a que permaneciesen en la fe y les dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero aquí depende mucho a quien oiga, porque no estoy diciendo que estén mal ni que sean mentirosos, no, claro, lo que predicamos unos y predicamos otros está en la palabra, es un equilibrio, ¿verdad? La suma de la palabra es la verdad. Hay a quienes Dios les ha dado honra, les ha permitido estar en un buen nivel, y hay a quienes les ha permitido padecer. Pero los dos estamos sirviendo al mismo Dios, ¿verdad? Que es bonito, es agradable, pues claro que no, ¿verdad? Ojalá primeramente Dios que no, pero hay gente que sí lo está padeciendo. Entonces le digo, como hermanos, pues tenemos que apoyar. Ahí usted puede buscar cómo apoyar a los hermanos a través de asociaciones ya establecidas, ¿verdad? Me llamó la atención porque mi esposa también luego ve podcast y me los pasa, vio uno ahí con Marcos Brunet, sabe que su cuñado es misionero, y él le preguntaban, oye, tal misionero que nos está pidiendo una ofrenda, ¿sí trabaja? Y mira, la verdad él no, pero te puedo dar nombres de los que sí están haciendo algo. Entonces le digo, usted investiga, ¿cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo? No solamente con oración, que obviamente la oración es la base, ¿va? Pero si puedo hacer algo más, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Todos creo que localmente tenemos cerca un ejército de salvación, o sea que están más enfocados pues, ¿no? Ya tienen una estructura establecida, ¿va? Para ir con los homeless, para centros de donaciones y administrar esas cosas. Hay lugares que ya están establecidos. Entonces tenemos que unirnos como hermanos. Porque entonces, dice el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué está diciendo Pablo? No se desanimen si les viene la persecución. Mira, esos hermanos que padecen allá en Siria y esas regiones de África, pues casi que están allá, estaban alabando ahí en la iglesia, así murieron. Así están allá para mi entender, ¿verdad? Digo, pues como quiera ellos ya la hicieron, pero uno que todavía lo tiene que enfrentar, pues tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y la Biblia nos habla y nos dice, es necesario. O sea, todos esperamos la venida del Señor, amén. Que nos arrebate, amén. Estar siempre con Él, amén. El cómo vaya a pasar, qué bueno que fuera así de glorioso como lo vemos, pero a muchos va a ser a través de muerte. Jacobo, el hermano de Juan, ese que hacía descender fuego del cielo, ese que el Señor le puso Boanerges, hijo del trueno, dice que el rey Herodes lo mató a espada. Dice ahí la Biblia, ¿no? El hermano de Juan, Jacobo, el hermano de Juan. ¿Cómo nos va a tocar pasar de aquí con el Señor? No lo sé. Pero no quiere decir que Dios nos ha dejado de amar, que nos ha olvidado, que no vayamos a alcanzar la gloria, que nos lo merezcamos de alguna manera. Porque al contrario, ¿verdad? En Hechos dice que cuando eran maltratados, dice que estaban gozosos los hermanos, decían, fuimos tenidos por dignos de padecer por el Evangelio. Y luego uno lo lee y se puede gozar y dice, pues qué padre por los hermanos, pero ya cuando uno esté al filo del peligro, no creo que sea nada agradable. No creo que sea nada agradable. Pero que como quiera, si usted no pone eso en su corazón de, Señor, ayúdame a permanecer, porque usted puede ver a los amigos de Daniel, de mi rey, ya sé que calentaste el horno 7 veces, pero mira, y si Dios me libra, me puede librar del fuego, pero si no me libra, Él es digno. No me voy a postrar ante la imagen. Y no crea que no sintieron, yo no me imagino, no crea que no sintieron feo los
los 3 amigos de Daniel. O Daniel, ¿sabes que te voy a echar al foso de los leones por haber orado? O sea, y usted, o sea, por ir al culto de oración, ¿eso me merezco? ¿Eso se merece un hijo de Dios? Pues vas al foso de los leones. ¿Cómo se sintió Daniel? Pero ¿qué pasa? Que Daniel da testimonio y ¿sabes qué, Señor? Mi rey, el Señor mandó su ángel y cerró la boca. Porque yo que Daniel así iba, ay Señor, pues ahí te voy, ¿verdad? No, miau. No le hicieron nada, pero cuando echaron a los que lo habían acusado, dice que todavía ni bien los bajaban y ya los habían despedazado, ¿verdad? Podemos ver cosas gloriosas, claro, pero si no los libra, usted tiene que estar preparado. Entonces ponga eso en su corazón. Si me toca persecución, dice, está escrito perseguido, mas no desamparado. El Señor de alguna manera me va a dar la fuerza, el valor. Señor, así como aquellos que padecieron, como tú mismo, ¿verdad? Estando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Que yo pueda tener esa misericordia, esa compasión, esa visión hasta el fin. Un Esteban va a ver el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Ay, Señor, solamente por tu Espíritu. Que Dios nos ayude. Ore conmigo, hermano, ore conmigo. Y no sé si usted está pensando en desertar de la fe porque algo no fue como usted quería. No se desanime. No se desanime. Dígale, Señor, pues por algo mandaste esta palabra, ¿no? Quizá me ha perseguido mi pasado, quizá me ha perseguido mis enemigos. Luego es un tema por sí mismo, la persecución. Pero que Dios nos ayude. Padre, en este día te damos gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia. Gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Y aunque todos esperamos, Señor, como dice tu palabra, estar para siempre contigo, recibirte en las nubes, recibirte en el aire y estar siempre contigo, amén. Maranata, tú vienes, lo anhelamos, Señor. ¿Y qué más podemos decirte? Solamente tú nos conoces a cada quien, sabes quién de palabra decimos, yo nunca te voy a negar, como dijo Pedro, pero tú en tu corazón sabías de que no íbamos a estar tan dispuestos a dar la vida por ti. Pero así como a Pedro, Señor, tú le diste la oportunidad, así como Pedro tuvo la oportunidad de volverse a ti y decirte, Señor, quisiera decirte que te agapeo, que te amo con todo, pero la verdad es que mi amor es limitado, Señor. Sé que tú sabes todas las cosas, Señor, solamente podemos decirte, ayúdanos, ayúdanos. Y Señor, y si nos toca enfrentar la persecución a un nivel intelectual, a un nivel de poder, a un nivel... ¿Cuántos jovencitos tienen su TikTok, su Instagram, sus redes? Y yo sé que hay unos que están predicando tu palabra, pero hay otros que simplemente se han dejado llevar con el mundo, Señor. Yo te pido, Padre, que podamos permanecer firmes, como dice tu palabra, como es el consejo esta mañana. Permanecer a pesar de la persecución, a pesar de que lo enfrentemos y que sobre todo, Señor, guarde nuestro corazón, porque la verdad, Señor, la verdad, por cosas menores que enfrentar una muerte, nos sentimos ofendidos, agredimos, atacamos, nos enojamos, nos sentimos, Señor. ¿Cuánto más si tuviéramos que enfrentar la cruz? Se nos olvida que la palabra misma es causa de persecución. Se nos olvida que proclamar la cruz de Cristo es causa de persecución. Y que al fin de los días, esos días peligrosos que anunció el Espíritu Santo desde los tiempos de los apóstoles, que hoy estamos palpando, Señor, donde la gente iba a ser amadora de los deleites más que de Dios, defraudadora, aborrecedora de los padres, aborrecedora de lo bueno, que se iba a guiar más por el sentir que por la verdad. Hoy lo estamos enfrentando, Señor. Yo te lo pido como adulto, pero sé que mis hijos lo enfrentan en su escuela, en su trabajo, donde se desenvuelven. Señor, hoy te rogamos los padres, Señor, por nuestros hijos, los adolescentes, los jóvenes que van a una universidad, los niños que son expuestos, Señor, a técnicas de adoctrinamiento y literalmente los sistemas de gobierno lo reconocen. Guarda sus mentes, guarda su corazón, Señor. Que tu poder los guarde, Señor. Como te pedí en la semana, así como yo leo que tu espíritu contenía el caos, la vaciedad del principio, Señor. Te ruego que así también nuestros hijos sean contenidos y sean guardados de la influencia del mundo, Señor, a través de lo que sea, de sistemas educativos, sistemas económicos, sistemas de gobierno, Señor. Que puedan tener simplemente un corazón sencillo y dispuesto para amarte a ti sobre todas las cosas y saber que a muchos la persecución y la muerte es la manera que vamos a tener para estar contigo en la eternidad. Pero que tengan el ánimo, la fe, la fuerza
de perseverar hasta el fin, Señor. Y por nuestros hermanos que sí están siendo perseguidos allá en Oriente, en Asia, en India, en África, Señor. Fortalécelos, guárdalos y ayúdanos, toca nuestro corazón, Señor, también para no verlos con desprecio o cerrar nuestros ojos, decir si no lo veo no existe, eso no es así. Ver la manera que podamos apoyarlos, Señor. Te lo ruego en este día que la mayoría celebran tu resurrección, quizá por tradición, no con toda la gloria que representa, pero que nosotros podamos hacerlo con entendimiento, Señor, y darle gloria a tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, nos despedimos, cortamos.